Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Subalpine Live, tu dosis de pajareo semanal en Twitch. Soy Ana Rivas, esto es la segunda temporada y tengo la suerte de volver a estar acompañada aquí por Guillermo Rodríguez y Marcel Gil. ¿Qué tal, Marcel? Buenas noches. Hola, buenas, Ana. Pues contento de estar aquí de nuevo y un poco nervioso por presentar las novedades, que son bastantes y muy buenas, creo. Muy bien, ahora nos cuentas. ¿Qué tal, Guille? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas y la verdad es que no me acuerdo cómo iba esto, así que a ver si no lo haríamos mucho. Yo también creo que tampoco me acuerdo de muchas cosas, entonces bueno, los problemas técnicos como los perdonasteis en el programa número 25, espero que en este también. Bueno, pues nada, comenzamos nueva temporada. Bueno, lo primero que queríamos era agradeceros a todas las personas que os dedicasteis un poquito de tiempo a responder la encuesta, nos ha ayudado a conoceros mejor y a saber qué pensabais del programa y cómo lo veíais, cómo lo habéis vivido. Y bueno, como comentamos, empezamos con una segunda temporada con bastantes cambios, así que si quieres, Marcel, explica. Sí, pues en esta segunda temporada hemos querido hacer el programa todavía más participativo, contar con un equipo más grande. Entonces, hemos hecho dos fichajazos que os vamos a presentar en breve, que bueno, que van a formar parte del equipo de Subalpine Life prácticamente con regularidad. Van a ir apareciendo pues cada mes, casi cada semana en algunos casos. Y aparte de estas personas, pues también hemos fichado o contado de forma regular con gente que nos va a reportar desde sus zonas cómo avanza la cosa, ¿no? Sobre todo en la migración. Para ello, pues vamos a tener a Antonio Sandoval, que va a venirse una vez al mes a hablarnos de cómo va el tema en Estaca. Y también vamos a contar con Laura Royan, que va a hacer lo propio con la información y los datos, las citas, vamos, más interesantes y los números y todo lo que queremos saber sobre la migración en Tarifa y en toda la zona del estrecho. No solo rapaces, sino que Laura también nos va a hablar pues, de marinas, de paseriformes, etcétera. Y bueno, a espera de quizás hacer alguna incorporación más nueva, pues yo creo que podemos dar paso a los flamantes fichajes. Bueno, pues igual se ha filtrado algo de información en algún sitio, no voy Puede a ser, decir nada. puede ser. Pero os presentamos a las dos nuevas incorporaciones en el equipo, que son Hanna Marco y Xavi Varela. Buenas noches, Hanna, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Xavi, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué nos contáis? Pues nada, yo por mi parte aquí muy emocionada, con muchísimas ganas de participar en este pedazo de programa que, bueno, después de haber visto todo cómo fue el año pasado, o sea, no se puede decir que no a participar en algo como esto. Así que nada, yo que sé un poquito cómo va a ir la cosa, ya avanzar que, bueno, van a haber unas identificaciones muy chulas, comparaciones muy guays, un montón de cosas muy interesantes que vienen por delante en esta temporada nueva. Y por mi parte, aportar en todo lo que pueda, tanto en ID como en algún aspecto más técnico, que también tocaremos alguna cosilla de muda. Y adelante con todo. Mil gracias, Hanna. Nosotros también estamos súper contentos de tenerte por aquí. Xavi, Muy buenas noches, pues nada, yo, ¿qué os voy a decir? Desde el primer programa de la temporada pasada de Subalpine me hice un fan incondicional. Me encantó desde el principio el formato, el contenido, la gente, el equipo. Y por eso que ahora mismo es para mí un privilegio absoluto poder estar del otro lado, ¿no? De este lado, aportando, sumando en la medida de mis posibilidades. Así que bueno, estoy súper ilusionado, súper emocionado y nada, vengo un poco como Hanna simplemente a saludar hoy y a, bueno, y a recordaros que empieza una temporada que a mí, por lo menos, me parece muy ilusionante y nada, que nos iremos viendo en los sucesivos programas. muchas gracias, Xavi. También estamos súper contentos también de tenerte. Ya llevamos unas semanillas trabajando juntos, aportando, haciendo, pues eso, recopilaciones y demás. Así que bueno, os agradecemos desde ya todo el trabajo que estáis haciendo. Y nada, nos vamos viendo por aquí. No os perdáis porque la semana que viene ya van a estar Hanna y Xavi por aquí. Así que nada, el próximo programa sí que tiene que ser de asistencia incondicional. Pues nada, chicos, si queréis vamos ya con la revisión. A Xavi y a Hanna los veremos la semana que viene. Que paséis buena semana, chicos, y nos vemos por aquí. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Ganas Hasta ya de veros en luego. acción. Chao.
Bueno, pues empezamos la segunda temporada ya sí que sí, con el repaso semanal. Bueno, no he hecho resumen un poco de cómo va a ser el programa de hoy. Como siempre vamos a empezar con un repaso de todas las citas que han ocurrido durante todo el verano. Continuaremos con una previsión de las especies que se pueden ver en las próximas semanas. Seguiremos también con la colaboración, como ha dicho Marcel, de Toñete, de Antonio Sandoval, hablándonos del paso de marinas en Estaca de Bares. Y finalmente, Guille pues nos va a deleitar con una identificación de calidris chiquititos muy majos. Así que bueno, ahora ya sí que sí, vamos a darle caña al repaso. Bueno, pues en el verano no es un mejor momento para tener muchas citas en nuestras zonas de aves raras o escasas. En parte es debido a que, bueno, durante el verano aprieta el calor en muchas zonas y es complicado pajarear, entonces, bueno, no tenemos grandes citones. No así en otras partes de Europa, que sí que en verano suelen aparecer grandes pelotazos, aunque este verano creo que ha sido bastante flojillo y hasta un poco aburrido porque han faltado esas grandes citas, pero bueno, es verdad que no suele dejarnos muchas citas en verano, pero se nota que lo habéis trabajado bastante, que habéis machacado el campo y para cerrarnos la boca nos habéis dado un montón de citas con las que poder trabajar. Así que bueno, si queréis empezamos hablando de marinas, que es uno de los grupos que nos mantiene más entretenidos durante el año. Sí, pues bueno, veníamos de un año del 2021 que había sido un verano, bueno, un otoño desastroso de marinas, no apenas hubo pájaros, una mezcla no debía haber comida en el mar y al margen pues no había, no coincidieron bien los vientos. Había un poco expectación y ganas, ¿no? de un buen otoño de marinas y así ha sido. O así está siendo, mejor dicho, ¿no? Parece que hay bastante comida o que ha habido bastante comida y bueno, empezaron a aparecer pájaros en buenos números, tanto en el Cantábrico como sobre todo en la plataforma continental gallega. De pardelas, bastantes capirotadas, de nuevo bastantes Wilson, que el año pasado estuvieron completamente o casi completamente ausentes. Sorprendentemente, a pesar de estas buenas condiciones, no ha habido gaviota de Sabín. Bueno, unas poquitas, pero no esas cientos o esos miles que acostumbra haber. Y bueno, durante todo el verano pues teníamos la incógnita de qué iba a pasar con las aves marinas que crían en Europa. ¿Por qué? Porque nos han llegado desde Europa, seguro que muchos lo habéis visto, noticias de las colonias de cría de Escocia, de Noruega y demás, de ese brote de gripe aviar que comentamos que había empezado en el Hula Valley y en Israel. Parece que se ha ido propagando y que ha golpeado especialmente fuerte a muchas especies, entre ellas pájaro grande. No nos vamos a meter ahora mucho a discutir esto porque seguro que Toñete después nos quiere decir algo más, pero ha habido, bueno, hay todavía, o lo estamos viendo, números muy bajos de algunas aves marinas, págalo grande, págalo pomarino, incluso quizá alcatraz, que es difícil de medir. Se han visto números muy bajos con respecto a otros años. Noticias tristes, sin duda. Bueno, algunas otras especies, como decimos, pues parece que nos han visto afectadas y veremos cómo sigue evolucionando la cosa, ¿no? Porque había mucha preocupación con todo lo que nos llegaba del norte de Europa. Sí, los raberos, por ejemplo, sí que parece que se han presentado en buenas cifras. En estaca, por supuesto, ¿no? Ahí nunca fallan casi. Pero este año también ha sido curioso y destacable el número de citas y la regularidad con que se han obtenido en cabos más metidos en la bahía de Vizcaya, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco con los págalos, también los polares, ¿no? Que ya va siendo como muy habitual, pero bueno, este año creo que van unos 6, 7, algo así. Y ahora justo estamos en las fechas que deberían ser pico aquí. Aún quedan algunas pelágicas por hacer, aún quedan días buenos en estaca. Luego Toñete seguro que nos cuenta más. Y es de esperar que este año salgan algunos más bichos, ¿no? Durante los próximos días. Podría ir a la previsión también, pero como han salido tantos en la última semana, pues al final han ido a la revisión. Pero bueno, que es una especie que ha sido detectada este año en buenos números y que todavía puede verse algún bicho, así que atención a los págalos tipo grande. ¿Cuántos van en total? Van como 7, ¿no? 6 o 7. Sí, yo creo que 6 o 7. Y bueno, luego pues algunas citas así más destacables. Pardelas mediterráneas han visto de nuevo, o ejemplares tipo pardela mediterránea se han visto de nuevo en el Atlántico. En Cabo Raso, Hugo Blanco ha localizado alguna, como viene siendo habitual ya en los últimos tiempos. Y también en Galicia. Se fotografió al menos un ejemplar. Hay fotos de otro bicho tipo Yelkowan, al menos mosqueante.
En fin, un tema también del que todavía sabemos muy poco, la presencia de esta especie en el Atlántico, pero cada vez parece confirmada bueno, que al menos algunos bichos, unos pocos, sí que se desplazan hasta ahí. Bueno, Y sí, perdona, no dime, sé, Ana. ¿quieres seguir? Sí, nada, comentar 4 cosas. Se ha visto algún pterodroma también en estaca, otro bicho que ya no puede faltar a la cita, aunque, bueno, hubo un año muy bueno o algunos años muy buenos con algunas decenas de observaciones y desde entonces parece que la cifra se ha como congelado, ¿no? En unos pocos, alrededor de 5, digamos, al año. Aún puede salir alguno más, aún podemos salvar esta temporada. También con los págalos pomarinos, los raberos, sí que ya está un poco el pescado vendido, pero pomarinos aún podría venir algún flujo grande bueno, que haga las cifras un poco más normales y menos preocupantes. Bueno, y si seguimos con otras citas bastante destacables, algunas de las especies tropicales que se han observado en la península, tenemos los ya habituales piqueros pardos, que se han visto sobre todo por la costa cantábrica, por Galicia, por País Vasco creo que se vieron también, en la zona de Cantabria. Y a estos piqueros pardos hay que añadir una cita bastante interesante de piquero enmascarado que fue observado en una salida de avistamiento de cetáceos y que gracias a que había una persona con una cámara en el sitio adecuado, en el momento adecuado, se pudo fotografiar. En un primer momento no se identificó como piquero enmascarado, pero por suerte y gracias a las redes sociales rápidamente se pudo identificar y la verdad es que es muy, muy buena cita. Otras de las citas del verano que ha habido son los petreles de Bulwer. Evidentemente esta no es la foto de los que se vieron en estaca. Se llegó a ver hasta un grupo no, se llegaron a ver hasta 10 ejemplares de esta especie. Ya nos explicará Toñete ahora cuando venga. Y bueno, también se observó un albatros desde Villaviciosa, no es este ejemplar tampoco. Se observó desde la costa y bueno, no se pudo relocalizar en Cabo. Sí que es verdad que a los 4 o 5 días se observó un albatros ojeroso en Irlanda, creo que fue, entonces probablemente podría ser el mismo ejemplar y puede ser uno de los ejemplares que andan dando vueltas por Europa y que se estuvo viendo en primavera, pero bueno, no tuvimos suerte nada más que de ese avistamiento fugaz y nada. Y bueno, luego ya entrando a lo mejor especies no tan raras, pero sí que citas bastante interesantes, fue la de este paeño europeo que se observó en el interior. Algunos paeños de Leech sí que se han llegado a observar en la zona interior de la península, pero los paeños europeos son muy, muy, muy raros y este se recogió en Zaragoza bastante exhausto, no sé qué habrá sido de este pobrecillo bicho, pero bueno. Es una cita, la verdad es que bastante interesante. A partir de aquí salieron, bueno, pues debate de cuántos bichos había habido y, bueno, no sé cuántas citas hay en el interior, pero súper, súper pocas. Y, bueno, con esto cerramos la gran cantidad de marinas que hemos visto hasta que venga Toñete a contarnos algunas cosillas. Así que, Guille, si quieres empezar a hablarnos de rapaces, cambiamos ya de tercio. Vale, pues rapaces, bueno, estamos a octubre, ya ha sido el grueso de la migración postnupcial, que suele ser centrada entre agosto y septiembre, ¿no? No ha habido grandes novedades, no ha habido grandes noticias. Quizá las rapaces a veces nos prenden más en primavera que en otoño, pero bueno, poco a destacar. Creo que por tarifa, bueno, ya nos contará Laura cuando venga, pero han tenido días disfrutones, días bastante buenos y alguna citilla más o menos habitual que vamos a repasar ahora, ¿no? Sí, el caso este de los Bornís este año han sido creo que 5 en Granada, Albacete, Zamora y 2 en Tarifa, más cerquita. Y bueno, ya viene siendo un habitual también. Hoy estamos hablando de cosas habituales pero raras. Y este es un buen ejemplo de cómo la recopilación de citas de rarezas pues ayuda a veces a entender algunos patrones que también son aplicables a otras aves más comunes, ¿no? En este caso me refiero a las grandes concentraciones de rapaces durante la meseta durante los meses de verano, un poco siguiendo la oleada de cosechadoras, ¿no? Que van avanzando hacia el norte, digamos. Y bueno, pues eso, en los últimos años se han recogido bastantes citas en la meseta. En este año, pues eso, una en Zamora al menos, una en Albacete. Y es de esperar que sigan saliendo. Es un pájaro, digamos, una especie ya asequible a pesar de no estar en sitios de rarezas o de muchísimo paso de rapaces, sino que puede salir en zonas esteparias de interior. Esto Marcel, por aportar un Sí. comentario que lo hemos comentado tú y yo algunas veces, tenemos un poco
la idea de que son divagantes, que los bornís son divagantes. Hay un caso curioso de los halcones tagarotes que ponen GPS en Israel y lo que están viendo es que los jóvenes nacen y según nacen se piran de Israel a Turquía, supongo que para evitar el calor del verano. Entonces, es muy posible que lo que estamos viendo es un movimiento no de divagancia, sino muy dirigido y muy cronometrado para evitar el verano saharaui y ir a zonas con alimento más fácil. Entonces, es curioso esto, a estudiar en el futuro, en los próximos años. Refugiados Desde luego. climáticos, entonces. Sí, Correcto. Bueno, pues vamos con bichos un poquito más grandes. Vamos con los buitres de Ruppel. Bueno, ya conocíamos que esta especie veranea por las zonas de Tarifa y por los alrededores. También muchos de ellos, algunos de ellos se aventuran hacia el interior. Pero es verdad que este año no ha sido muy bueno con respecto a los números que se han visto en el interior. Destacable es una cita que se vio de un ejemplar que se vio en Ávila, que creo que es la segunda para la provincia. Pero bueno, eso no ha sido un año muy espectacular en cuanto a ejemplares en otras zonas del interior se refiere. De todas formas, ahora justo este mes se están empezando a observar varios buenos números en la zona de Tarifa y alrededores, en la zona del Estrecho. Entonces, bueno, veremos por dónde van estos bichos y si se pueden ir disfrutando. Para la gente que quiera ir a twitchearlos, pues ya sabe que octubre es uno de los mejores meses. Y hablando de otros buitres, Guille. Pues este es el track de un buitre dorsiblanco. Lo mencionamos en su día cuando lo vieron. Creo que lo vieron no me acuerdo exactamente, pero a finales del otoño pasado. Primero se vio y después creo que la Fundación Migres lo anilló, le pusieron un GPS y se ha ido viendo su evolución. Ha estado por la Sierra Norte de Sevilla, después ha estado dando vueltas, ha subido a la meseta incluso por Salamanca. Como veis, se ha metido en Portugal, ha dado una buena vuelta. Y no se ha visto, nadie lo ha visto. Entonces, esto ya sabemos que se estima que hay varias decenas de buitres de Ruppel y algún buitre dorsiblanco anualmente que le están dando vueltas todo el verano por la península y luego bajan otra vez y apenas hay citas. Entonces, esto es uno de los retos que queríamos haber puesto en el verano, ¿no? ¿Dónde están nuestros buitres de Ruppel? Pero es verdad que anchas Castilla y La Mancha también y es difícil dar con ellos, ¿no? Sobre todo con las grandes concentraciones de buitres leonados que hay. Pero bueno, muy interesante ver cómo se ha comportado este bicho y saber que ha estado por ahí dando vueltas. Bueno, y siguiendo con otras rapaces, Marcel. Sí, un poco las migajas, ¿no? del repaso. Nada, comentar algunos aguiluchos papialbos que también, como ya viene siendo habitual, han sido vistos especialmente en el sur y este de la península, también alguno en la meseta. Y en Tarifa, pues creo que llevan 2 o 3 águilas pomeranas. También debería ser su pico ahora, creo, si no me equivoco. También Laura nos contará más de esto, seguro, en próximos programas. Y bueno, también un año promedio de halcones de Leonor, pero sí que ha sido promedio en cuanto a la cantidad, pero sí que la localización de las citas ha sido bastante anormal. Creo, Guille, que por tu zona, tú que has estado en el verano en Cantabria, igual puedes dar más detalles de esto. Sí, la verdad es que no tengo muy claro si ha sido mejor o peor. Diría que en las zonas donde es habitual, en Cataluña o en el interior, en los pinares del interior, ha sido no mal año, pero tampoco glorioso. En el Cantábrico ha habido, creo que, algo más citas de lo habitual, pero hay una tendencia, yo creo que es por aumento de prospección, hay una tendencia de aumento de citas. Lo que sí sabemos seguro es que ha sido un año en el que ha aparecido varias veces en el Reino Unido, varias veces en Holanda, varias veces en el norte de Francia, donde solo había una cita o algo así, de repente ha habido 3 este verano. Quizá, no sé si asociado a la sequía que ha habido en la península, en toda Europa en realidad, que ha empujado a bichos más hacia arriba, pero bueno, al menos sabemos que fuera de la península seguro que ha sido por encima de lo habitual. Aquí la verdad es que no lo tengo muy claro. Bueno, y justo cerrando un poco el apartado de rapaces y conforme a lo que comentáis de la sequía, es verdad que parece que ha sido un año bastante pobre en cuanto a concentraciones de rapaces en la zona de la meseta durante el verano, que ha habido bajas concentraciones con respecto a otros años. Entonces, veremos cómo van los años venideros, veremos cómo va el tema de las sequías otros años y esperemos que no se convierta en lo habitual. Bueno, y volvemos a cambiar de bloque, vamos ya con gaviotas y charranes, aunque no es una de las mejores fechas para gaviotas, pero sí que se ha visto alguna así interesante, Marcel.
Sí, se vio esta gaviota reidora americana, esta tricila. Creo que iba en un grupo de sombrías, que es como ver una mini sombría, ¿no? Con la cabeza oscura, pero bueno, que tiene guasa que se una a gaviotas igualmente oscuras. Y bueno, esta gaviota yo creo que casi con seguridad no llegó en ese momento de América. Los influx de atricilas que ha habido en Europa son bastante más tarde en el otoño, e incluso las citas así sueltas. Y estas citas de verano pues suelen hacer referencia más bien a aves que llegaron a Europa. Vete a saber cuándo. Hay alguna muy conocida, una que se llamaba Atse, ¿no? Que invernaba en varios puntos del Mediterráneo en años sucesivos, pero en Cataluña varios años, también en Italia. Y bueno, pues este individuo en concreto pues es una de estas, ¿no? Alguna que llegó hace unos años y se ha quedado en Europa haciendo migraciones norte-sur acompañada de otros grupos de gaviotas europeas. Me gustaría mucho saber dónde está ahora, dónde la llevaron aquellas sombrías. Puede que esté bastante para abajo de África, o puede que aún la tengamos, no sé, en un vertedero de Madrid, por ejemplo. Igual si tuviéramos un track nos haríamos mucha pupa viéndolo después. La verdad que sí. Sí, sí. Bueno, y ya hablando de algunas aves, eso, escasas pero cada vez más asiduas, las gaviotas del Caspio, Guille. Sí, pues bueno, la temporada de gaviotas obviamente es invierno, así que no, por eso esta sección de gaviotas ha sido corta hoy, pero esta especie que se está juntando por un lado, que se está expandiendo hacia el oeste, entonces cada vez los juveniles no llegan antes y a la vez aprendemos más a identificar juveniles y que, bueno, en plumaje juvenil o transición a primer invierno es difícil, es difícil. Entonces, bueno, ya ha habido un puñado de citas y bueno, muchísimas más que están por venir. Bueno, y abrimos el tema de los charranes. Unas citas destacables que hemos tenido han sido 2 citas de charrán real africano. Se observó uno a finales de agosto en Canarias y luego otro a finales de julio desde Cabo Raso, en Lisboa. Y bueno, esta cita es bastante gracioso el hecho de que justo hace un año y un día se viese en el mismo sitio. A ver, realmente estas especies, o sea, estas citas encajan con los movimientos dispersivos posnupciales de la especie, pero bueno, es buenísimo como algunas aves llegan súper puntuales a su cita y bueno, no sabemos si sería el mismo ejemplar, pero tiene pinta de que podría ser. Y siguiendo con charranes, otros que ya estamos acostumbrados a observar por aquí, estos charranes Sí, elegantes. otros que también son bastante puntuales a su cita son los charranes elegantes. Este año hubo al menos 5 ejemplares distintos moviéndose por varios puntos del Pirineo, perdón, del Mediterráneo. Primero se instalaron en la Albufera de Valencia. Si no me equivoco, fueron medio expulsados por gaviotas picofinas con las que compiten por alimento. Las picofinas les encanta robar la comida a los charranes, especialmente patinegros, ¿no? Que son las colonias que incluyen también a los elegantes. Y bueno, al final una parte de la colonia de charrán patinegro decidió mudarse y entonces se vio pues un elegante en Cataluña, en varios puntos, y luego finalmente acabaron encontrándose todos de nuevo, los 5 ejemplares en el Delta del Ebro, donde se establecieron 2 parejas, intentaron criar aparentemente sin éxito. Posteriormente, pues un poco lo de siempre, ¿no? Ya se fueron desplazando hacia el sur y entonces aparecieron pues en varias salinas, hábitats típicos de Murcia, de Andalucía, donde creo que todavía queda algún ejemplar presente, ¿no? Y bueno, también otra cosa interesante sobre los charranes fumareles, en este caso, este otoño, ha sido el elevado número de citas de fumarel aliblanco, la mayoría juveniles, pero también incluso algún adulto, que se han localizado en el interior peninsular y en el norte también. En Portugal se vieron 2 ejemplares en migración por Cabo Raso, que creo que era la primera vez que se veían así. Y aquí pues han recogido, no sé, que recuerde al menos 7 observaciones en el interior durante el mes de septiembre sobre todo, y 2 o 3 en el norte. Bueno, es verdad que hay un aumento de la prospección y también que seguro que hemos mejorado mucho en cómo se identifica un juvenil de fumarel, pero sí creo que ha sido un año, vamos, un otoño especialmente favorable para encontrar estos bichos en zonas atípicas.
Bueno, y vamos a empezar ya con los limícolas, pero vamos a intentar acelerar un poco porque tenemos un mogollón de contenido como siempre y nos enrollamos, que yo no entiendo cómo lo hacemos. Vale, bueno, pues eso, los limícolas nos atraen mogollón de la atención durante estas fechas también, porque suelen generar muy buenas observaciones y sobre todo habitualmente de aves neárticas. Así que Guille, cuéntanos cuáles han sido las estrellas de este verano. Sí, pues cada verano hay una especie ¿cómo se dice? De apuestas de cuál va a ser el pelotazo que sale en julio, ¿no? Que es típicamente un mes en el que han salido, sobre todo limícolas siberianos, tipo correlimos grande, perdón, chorlitejo pecuario, chorlitejos mongoles. Este verano, nada, nos hemos comido los mocos, pero así que ha habido que esperar un poco al otoño de verdad que llegasen cosas, ¿no? Hacía mucho calor. Sí, todos los años hace mucho calor. Eh, y lo más relevante, y vamos a empezar por ello, ha sido el Correlimos pectoral, que ha sido un año buenísimo, como hacía muchos años que no era tan bueno. Es una especie en declive, es una especie que se lleva hace años que no es rareza, pero se estaba viendo cada vez menos, y este año ha habido, no sé si 40 o 50 citas, un montonazo. Como siempre empezaron en los primeros adultos, en julio y demás, y luego enseguida ha sido copado por juveniles y bueno, muy buenas noticias porque llevamos años y años de sequía de pectorales. Bueno, y no tantas citas, ¿verdad, Marcel, de este otro? No, la verdad que yo tenía la sensación que los años buenos de pectorales normalmente también eran años buenos o decentes de Correlimos Canelo y sin embargo este pues ha roto un poco esta idea preconcebida que seguramente está basada en nada que tenía yo. Este año de momento van 3 citas de Correlimos Canelo, 3 o 4 creo. Hay 2 en la provincia de Coruña, uno en el Delta Llobregat, en Barcelona. Y bueno, es verdad que independientemente de su relación o no con los influx de pectorales, sí que parece que esta especie ha tendido a rarificarse, ¿no? Igual el año que viene pues pasa como el pectoral y de repente tenemos 30 otra vez, pero bueno, creo que en 2016 hubo como 17 registros y a partir de entonces creo que han sido 3, 4, 4, 4, igual un año de 9, pero alrededor de 5, ¿no? Como media, digamos. Se quitó de la lista de rarezas porque llevábamos unos años con incluso decenas de observaciones y desde entonces parece que la especie no pilló el mensaje, ¿no? Es un Y eso, clásico cada esto. vez es un clásico, sí, sí, pasó con la gachaiza real, con varias especies bueno, que mejor no sacarlas porque se rarifican, tú. Parece que no somos los únicos que gafamos especies, ¿eh? Bueno, Correcto. y entrando con algunos de los limícolas algo más raros, apareció un correlimos de Bonaparte en Málaga, creo que fue, que bueno, estuvo bastante disfrutón, estuvo una semana o 2 semanas, un montón de gente pudo ir a verlo. También apareció un correlimos de Beir juvenil a principios de septiembre en Coruña, que también pudo ir muchísima gente a ver. Y luego hemos tenido hasta 4 citas de correlimos semipalmeados, 2 de ellas en Galicia y 2 de ellas en Canarias. Y bueno, pues pasamos con los chorlitos si queréis. Sí, de los chorlitos no mucho que comentar. Ha vuelto, como suele ser habitual en los últimos no sé cuantísimos años, el Fulva del Delta del Ebro. Ya está ahí puntual para todo el que quiera verlo. Lo disfrutaron a tope de todos aquellos que fueron al DBF. Y de Dominica ha habido un par de citas, una en junio, que creo que corresponde más al prenupcial, perdón, al paso prenupcial, y una ahora de hace, bueno, un par de semanas en Galicia, que ya es puramente un adulto, que ya es puramente posnupcial. Pero bueno, todavía es pronto hay tiempo, vamos. Y otras neárticas que se han visto, Marcel. Otras que dentro de las neárticas suelen ser de las más habituales, los archives patigualdos chicos, los flavipes, ¿no? Que hasta ahora pues se han recogido, si no me equivoco, 3 citas, con una de última hora que creo que ha salido a la luz hoy. Sí. Van, pues, la de hoy quizás sea la más... Bueno, salió una en julio en Cataluña. En Cataluña ya llevamos años con un flavipes anual también que... No está muy claro si es el mismo, si hay 2 ejemplares, pero que muchos de estos son repetidores, yo creo que seguro, ¿no? Porque no deja de ser una especie neártica muy rara en el Mediterráneo y la concentración de citas de flavipes en los últimos años es sospechosa en Cataluña. También salió uno en Lanzarote, un sitio mucho más típico, y hoy se ha sabido de un bicho creo que del martes pasado o algo así en la ría de Oburgo, en La Coruña. Bueno, tres flavipes no está mal, yo creo que debe ser aproximadamente la media.
Y también aún hay tiempo de que salga alguno más, el típico invernante en algún sitio. Vale, y también se observó, ya pasando a Limícolas del Este Andarríos del Terek, que se estuvo viendo también unos días a mediados de septiembre en Cádiz. Y bueno, ya cerrando de nuevo el bloque de limícolas, acabamos la temporada pasada preguntando qué pasaba con las citas primaverales de Phalaropus picofinos. Y bueno, pues creo, bueno, no sé si hubo al final alguna o no hubo ninguna, pero parece que el verano pues han venido bastantes. Y ahora, bueno, en otoño se han empezado a ver algunos repartidos por toda la península. En Murcia creo que ha llegado a haber 3 ejemplares y en Galicia se han llegado a ver 2 ejemplares. En Galicia es una especie muy muy rara. Se observó uno sedimentado en la laguna del Ouro y se observó otro en una salida en barco desde Muxía, en una pelágica. Así que, bueno, son sorpresitas que nos dan las salidas y que mola ver a estos bichos por aquí. Y si quieres, Guille, hablando de otros grupos. Pues muy brevemente vamos a comentar ardeidas. Las ardeidas no suelen dar muchas alegrías. Bueno, a veces en Canarias, pero en general en la península no. Y este verano sí que ha habido un número relevante de dimorfas dando vueltas. No sé si en Madrid, Valencia, Cataluña. Creo que comentamos alguna al final de la temporada pasada, pero bueno, ha sido curioso porque eran ejemplares diferentes y a veces nunca está claro cuántos hay realmente dando vueltas o es siempre el mismo que aparece aquí y allá. Y este verano se han visto simultáneamente en 3 puntos. Bueno, y una noticia que no podíamos dejar de comentar y espero que no penséis que la íbamos a pasar por alto es la observación de un vencejo unicolor también en la Laguna del Ouro, que ha estado on fire. Bueno, al principio se observó, se pudieron tomar fotografías y bueno, ya se ha aceptado por el Comité de Rarezas. La temporada pasada justo cerramos la temporada con este reto del verano, ¿no? Para fijarnos en los vencejos, a ver si aparecía algún unicolor en la península. Es la primera cita para la España peninsular. Y bueno, comentábamos que una de las zonas más probables de aparición era la costa oeste de Galicia, alguna de las ciudades de la costa oeste de Galicia, o también la zona de la costa atlántica de Huelva. Bueno, pues al final ha aparecido en Louro y bueno, después de las colonias que encontraron nuestros compañeros y compañeras portugueses, tanto en Oporto primero como después en Lisboa, era de esperar eso, que pudiéramos localizar alguno. Tendremos que estar atentos y atentas a ver si aparecen más ejemplares y sobre todo a ver si se localiza alguna colonia que no conozcamos, pero bueno, la verdad es que ha sido una notición y una alegría poder contar con esto. Y ahora si seguimos con paseriformes, que bueno, tampoco es gran temporada ahora, estamos empezando, pero sí que se han visto algunos de las primeras citas de algunos ejemplares, ¿no? Sí, voy a hacer un súper resumen de los paseriformes porque también no es lo gordo de esta época y podemos pasar un poco de puntillas. Simplemente decir bueno, que se han visto un par de estorninos rosados. También ha aparecido la primera curruca zarcerilla de la temporada a finales de agosto, una cita bastante temprana para la especie en La Coruña, un ejemplar cantando, curiosamente. Y bueno, de bichos típicos de principios de otoño, finales de verano, pues se han observado hasta 3 lavanderas cetrinas en la Albufera de Valencia, otra en el Delta del Ebro. También ha habido algunas citas aisladas de bisbita gorjirrojo a finales de septiembre. El grueso de paso de esta especie en otoño debería ser la primera quincena de octubre. También hay que estar atentos a este bicho en las próximas semanas. Y bueno, y algunas citas así aisladas de bichos interesantes, bastante raros, pues un camachuelo carminoso a finales de septiembre en Mallorca, escribanos raros, apareció el primer pigmeo también bastante pronto en Canarias, 2 citas de Lapón, de escribano Lapón en Cantabria y una en Asturias, de 2 ejemplares. Y bueno, la cita quizá más destacable en cuanto a los paseriformes dentro de la península en lo que va de verano-otoño, pues es este zarcero estita que se capturó en Villamoura, ¿no? En Portugal, y que, bueno, que ya podía caer en mi local, la verdad. ¿Qué voy a deciros? Bueno, pues si queréis vamos ya directamente con la previsión y vamos. Venga. Venga. Bueno, pues vamos con los bilistados, que esta semana todo el mundo está hablando bastante de ellos, Marcel. Sí, van a caer bilistados. Esto es una realidad. Esta semana, posiblemente a partir del jueves o algo así, va a haber Inornatus en la península. Eso, vamos, juego lo que queráis.
Ya entró el primero, creo que fue el día siguiente del Zarcero Escita, exactamente en el mismo sitio, en Vilamoura. Se cogió el primer bilistado para la península, creo, y para Portugal este año. Y este año parece que sí, después de un par de años flojos, vuelve a haber buenos números en algunos sitios de Europa, y han sido buenos números que han ocurrido bastante pronto en la temporada. Creo que ya hace 10 días o algo así, que hicieron el récord de bilistados a la vez en Texel, en Holanda. Es una isla muy, muy buena para rarezas. Y estos bichos, pues es de esperar que van a bajar para acá más pronto que tarde. Entonces, esto sí que es un buen plan para el fin de semana. En prácticamente cualquier arboleda de planifolias, ir a buscar bilistados, pues suena atractivo. Bueno, yo os voy a hablar de la predicción que pudo ser y no fue, así que no me voy a enrollar mucho con esto, de los cernicalos patirrojos. Ha sido un año récord en Escandinavia, bueno, uno de los mejores o un año histórico, comparado a lo mejor con más o menos al mismo nivel que 2004-2005, más o menos. Y bueno, estas aves proceden de Siberia, se han desplazado bastante al oeste, bueno, de Siberia y del este de Europa, se han desplazado bastante al oeste. Se observaron, bueno, pues eso, grandes grupos de aparición en Escandinavia, y luego se han observado también bastantes ejemplares en Alemania. Podía parecer que iban a modificar su ruta migratoria pasando un poco por la zona más occidental. Sin embargo, aquí nos han caído creo que nada más un par. Entonces, bueno, es posible que nos caiga alguno más, pero bueno, pensábamos que podría haber sido bastante mejor, y tiene pinta de que ya no va a darse el caso. Y si quieres, Guille, acabas con esto. Sí, pues ahora estamos todos excitados por ver mosquiteros con rayas y hay que mirar matojos y árboles, pero no nos olvidemos de las playas, porque aunque ha pasado el pico de limícolas neárticos, todavía quedan algunos por llegar, ¿no? Y por ejemplo, Escolopácea, Dominica, Flavipes, todavía todo octubre son buenos. Ya más adelante vendremos, esperemos que caiga algún Bartram, Vociferus o alguno de estos. Pero bueno, Ojalá. que todavía hay que mirar playas y estuarios, vamos. Bueno, pues vamos ya con Toñete, no le hagamos esperar más. Venga. Vamos allá. Buenas noches, Toñete. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas. muchas gracias por participar. Estamos encantados de poder contar contigo también. Y nada, simplemente si nos quieres hablar un poco de los highlights del verano en Estaca y de cuál es el balance de momento, hasta el momento, de la migración posnupcial. Bueno, pues muchas gracias por mi parte. Primero de todo, enhorabuena por el programa del año pasado, por los fichajes de este año y por todas las alegrías que nos vais a dar en las próximas semanas, y la compañía también. Highlights, bueno, pues ha habido muchos en Estaca. La verdad que ha sido viene siendo una temporada interesante. Habéis comentado algunas de las jugadas, en concreto, digamos así, de las más, entre las más llamativas, ese movimiento de Bulbers el 1 de julio, que fue absolutamente inesperado. Nunca se había observado Bulbers de la costa aquí en Galicia, y las citas que había eran de muy mal adentro, ¿no? Desde embarcación. Entonces, bueno, fue toda una sorpresa. Estaba yo solo, además, ese momento cuando aparece el primer ejemplar en el cabo, y no daba crédito a lo que estaba viendo. Un ejemplar muy cercano que iba pasando. Cuando pasan estas cosas, estoy yo solo. Lo primero que hago es subir corriendo por la pista que baja al observatorio para avisar a Ricardo Evia, por si está en casa, para que intente localizar estos bichos un poco más allá en el Ortegal. Ricardo estaba lamentablemente de viaje, no pudo intentarlo. Un rato después llegó Carlines, Carlos Gutiérrez Espósito, llegó un francés. Les comenté lo que había visto. Estaba yo todavía impresionado, ¡guau, qué pasada! Y a las 2 horas vemos un pez de Bulber. Y yo saqué la conclusión de que era el mismo, porque bueno, no como iba yo a imaginar que iban a aparecer otros 8 más, y 2 de ellos en pareja, ¿no? Algo increíble. Por otro lado, la parte triste, efectivamente, la escasez muy gorda de citas de Págalo Grande. Tenemos ahí a la vista un declive catastrófico, ¿no? Ya yo he intentado ser muy prudente en las últimas semanas cuando la gente me preguntaba cómo ves el tema de la gripe aviar. Bueno, la verdad es que pinta muy mal. Ya en números brutos, para que os hagáis una idea, es en números brutos, sin hacer unas medias ni nada de esto, es la cuarta parte de los números del año pasado, la quinta parte de los números de 2020 y la sexta parte de los números de 2019. Y este año hemos contado muchos más que cualquiera de estos años anteriores, ¿no? Entonces ya eso solo indica lo mal que está la cosa de Pomarinos. También, efectivamente,
no ha ido bien en absoluto. Aún queda todo octubre. El pico aquí del paso de pomarinos habitualmente es en octubre, si bien los meses anteriores pues ya se pueden disfrutar de jornadas de paso muy potentes, que por ahora pues solo hemos tenido un día de 155, así como más de número más alto, y el resto pues ha sido muy, muy bajo. En el caso de los parásitos, pues ha ido bien, ha sido un año incluso bueno. En el caso de los raberos, pues muy bien, tengo por aquí apuntado, hemos contado 783 raberos, lo cual no está nada mal, ¿no? Nada Ha sido un mal. año muy, muy bueno también para charranes. Fijaros, ayer se cumplieron, desde el 3 de junio que empezamos con la campaña aquí, se cumplieron 100 días de censo y 621 horas de conteo, ¿no? En esos 100 días. Pues hemos obtenido cerca de 20.000 charranes comunes árticos, lo cual es una cifra potente, un año muy bueno para esta especie. Sin embargo, no tanto rosados, nos han dejado ver, o no hemos sido capaces de encontrar en esos grupos tanto rosados como otros años. Y de charrán patinegro también ha ido bien. Llevamos cerca de 12.000 ejemplares en paso, cuando por las noticias que nos llegaban también era de esas especies afectadas por la gripe aviar. Para el caso del alcatraz es todavía un poco pronto, todavía están ahora empezando los movimientos bestias de adultos y de jóvenes, pero parece que hay también una tendencia a la baja. Pero en este caso todavía quiero ser prudente, porque el pico todavía se retrasa hasta finales de mes. Luego, bueno, pues hemos tenido también oportunidad de disfrutar de buenos días de paño de Wilson, como comentabais antes, con un día de hasta 39 ejemplares el 17 de agosto. 39 Wilson desde costa está muy bien. No se acerca a la cifra que se obtuvo en esos mismos días, un poquito antes, en el Cabo Touriñán, que vieron cantidades industriales, ¿no? en una mañana, pero no estuvo nada mal. Lo bueno es que ese día, el 17 de agosto, fue brutal, porque vimos más de 3.000 charranes comunes barra árticos, pero sobre todo lo más potente fue el registro de más de 2.400 falaropos en paso, ¿no? Posándose, moviéndose. Fue un día realmente espectacular, y la guinda fueron 2 pterodromas de los 5 que hemos visto este año, ¿no? De esas jornadas potentes aquí en Estaca de Bares. Luego hemos tenido, bueno, pues fumaré el alio blanco, los págalos polares, 3 identificados y 8 posibles, de esos que pasan ahí lejos, y nos quedamos con esa cosa de que eso tenía que ser un polar, pero ahí se quedó. En fin, hemos tenido luego el tema de pardelas, buenas cifras de pardela pichoneta un año más, pasan ya de las 60.000 contadas, pasan de largo, con un día de más de 21.000. Buenas cifras de pardela capirotada, no grandes cifras, pero sí observaciones con mucha frecuencia, concentraciones de paso potentes también de cenicienta en momentos muy, muy concretos. Y en el caso de la pardela sombría, pues ya a estas alturas del año también acumulando buenas cifras, y hay un registro de Baroli. Y bueno, así muy rápido y de manera muy sintética, esto es lo que ha dado de sí el año. Lo mejor, pues como siempre, disfrutar de la compañía de un montón de amigas y amigos que han venido por ahí y que lo hemos pasado fenomenal. La lista, felizmente, es muy larga, y los que han venido a ayudar y a contar y han echado muchas de estas horas con nosotros ahí censando, pues muchas gracias a todas ellas y a todos ellos. Un gustazo escucharte, Toñete. La verdad es que ha sido una síntesis de la que nosotros no hemos sido capaces de hacer. Y bueno, que nos metes ahí otra vez todo el gusto y el placer por las marinas. Muchas gracias por tu trabajo también, y bueno, por estar ahí con todas las personas que van visitando Estaca, ayudando y aportando cada día. Pues nada, Toñete, te vemos por aquí próximamente, no sabemos cuándo, pero te volveremos a tener por aquí. Mil gracias. Un abrazo, adiós. Un Muchas abrazo. gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, pues vamos ya con la identificación de Guillem. La identificación de Guille, vale. Vamos, Guille, ¿Cómo se identifica ahí? Sí. Vale, pues voy a hacer 2 aclaraciones iniciales. La primera es que en esta, bueno, como petición que nos había dicho bastante gente, en esta temporada vamos a alargar un poco más las identificaciones para que dé tiempo a abordarlo más pausadamente, ¿vale? O ese era el objetivo inicial. Luego, cuando me he visto en la situación de decir, tengo 20 minutos para hablar, he empezado a meter ahí slides y estoy pausadamente, veremos a ver cómo queda, porque creo que me he calentado un poco preparando esto.
Entonces, bueno, voy a intentar darle ritmo. Tú, Ana, si ves que me alargo, pues haz gestos, que te veo muy pequeñito, pero algo veré, ¿vale? Lo segundo que iba a decir es que en la planificación inicial habíamos dicho de empezar con buitres, empezar con Rupel, pero después dijimos, vamos a empezar un poco con rock and roll, ¿no? Entonces los limis, que es algo que nos mola mucho a todos, hemos decidido centrarnos y además empezar con algo bastante raro, ¿no? Y vamos a ver hoy la identificación de ejemplar en plumaje juvenil de correlimos rojo, correlimos menudo y correlimos semipalmeado, que son 3 especies. Sobre todo el rojo hasta hace poco se consideraba muy difícil de identificar, y en los últimos 5 años ha habido grandes avances. Muchos de los avances se han visto empujados por Dave Bakewell, que es un ornitólogo, creo que inglés, que vive en Malasia, que tiene, bueno, hace mucha divulgación en vídeos, tiene canal de YouTube. Si pasaremos ahora un enlace de YouTube donde explica su aproximación a este problema. Yo he aprendido mucho mirando eso. Y bueno, vamos a ello, que ya solo una presentación me como 2 minutos, ¿vale? Por poner un poco el contexto, hay 2 grandes grupos de correlimos pequeños, ¿no? Por un lado está Ruficolis y Minuta, correlimos rojo y menudo, que están en Eurasia, son lo que en inglés se llama stints, que la característica principal es que tienen los dedos sin semipalmeaduras entre ellos. Y por otro lado, los americanos, que es Mauri y Pusilla, que en inglés se suele llamar pips, están restringidos a Norteamérica. La característica es que tienen palmeaduras que unen los dedos. Se ve ahí en pequeñito en la imagen, si lo llegáis a ver. Entonces, son especies que se parecen bastante y pueden causar problemas. Bueno, causan muchos problemas de identificación, pero en el fondo, taxonómicamente están bastante, divergieron hace bastante y tienen diferencias morfológicas bastante importantes. Normalmente, Ruficolis se puede confundir con Minuta, Minuta con Pusilla, Pusilla con Mauri, pero Mauri es bastante grande y no suele o no da tantos problemas. Entonces, Mauri lo vamos a dejar fuera de la ecuación y nos vamos a concentrar en la terna Ruficolis Minuta Pusilla. ¿Vale? Minuta pues sabemos que llega a partir de agosto. Pusilla es una especie típicamente agosto-septiembre, quizá principios de octubre, todavía, bueno, hay ahora en Canarias, por ejemplo. Y Ruficolis era una especie que pasaba bastante desapercibida hasta que hace unos pocos años apareció uno en octubre, creo, en Suecia, un juvenil, ¿vale? Hasta ahora todas las citas en adultos, por la difícil identificación. Apareció uno en Suecia y se vio que en el fondo Ruficolis puede ser muy parecido a Pusilla. Y yendo hacia atrás y revisando citas de Pusillas que se habían visto en Europa, se dieron cuenta que en Irlanda había un ejemplar que había sido dado por Pusilla y en realidad, muy tardío de octubre, y en realidad era un Ruficolis juvenil. Entonces, hasta ahora 2 citas juveniles en Europa, pero es fundamentalmente porque es muy difícil de identificar. Entonces, vamos a intentar dar las claves de la identificación para diferenciar las 3 posibles confusiones. ¿Vale? Entonces, los puntos en los que nos vamos a centrar es, por un lado, estructura, que es muy importante, pero es raramente diagnóstico, pues por cómo se mueven estos bichos, son muy nerviosos, en 10 segundos visitan todas las posiciones posibles que te puedas imaginar. Detalles generales de plumaje, y luego nos vamos a concentrar en cosas bastante específicas como la estructura del pico, la proyección primaria o el patrón de las cobertoras alares. Entonces, sin más dilación, vamos a ello. Esto es, arriba hay adultos y abajo hay juveniles de las 3 especies, cuello rojo, menudo y semipalmeado. Entonces, estructuralmente hay un montón de diferencias. En los slides posteriores he hecho como diagramas para que sea obvio, pero como no tenemos mucho tiempo, lo voy a decir de palabra así general, ¿vale? Ruficolis es una especie muy alargada, si os dais cuenta, tiene una posición muy horizontal, ¿vale? Con una proyección primaria muy larga, o sea, la parte final del cuerpo es muy alargada, pero tiene como forma de cigarrillo, es muy uniforme, es fino en general, es como un tubo casi, ¿no? Y la proyección primaria parece que está bien integrada. Ahí, vale, pasa al siguiente, sí. Vale, ahí por ejemplo he pintado los ejes. Entonces, lo que es típico es que la cabeza de Ruficolis está como en el mismo eje que el cuerpo. En cambio, Minuta es una especie mucho más alargada, está más levantado y la cabeza queda encima del cuerpo. Es una diferencia bastante obvia a veces. Pusilla es algo intermedio, no tiene cuello. Aquí la gran diferencia es que Minuta tiene mucho cuello, entonces parece a veces como mucho más, tiene un perfil más anguloso, cabeza y luego espalda y luego proyección. Y Pusilla es un bicho mucho más compacto, que la cabeza le queda como metida ahí con un cuello de toro grande, ¿no? Otras diferencias importantes es, bueno, la forma del cuerpo, lo que decía, en Ruficolis es muy alargada, en Minuta es más angulosa, es más casi cuadrada, digamos, en parte porque en la espalda suelen tener como un ángulo, que luego vamos a ver, ¿vale? Y Pusilla, sobre todo, es que tiene un pecho enorme, son muy pechotoros y bueno, parecen muy compactos por eso, por un pecho tan profundo que tienen. Pasas al siguiente slide.
Vale, eso es lo que os comentaba antes. Es muy común en minuta ver así ese pequeño ángulo, mientras que las espaldas de Ruficolis y de Pusilla son mucho más planas. Tienen un poco los hombros un poco redondeados y después una espalda muy suave, muy plana, comparado con ese perfil un tanto más cuadrado, anguloso que tiene minuta. Y finalmente... Bueno, esto es un ejemplo de menudos que están echados hacia adelante para que veáis, ¿no? Que decimos que normalmente son erguidos, pero bueno, normalmente. Esto cambia y puede haber, los podemos ver en todas las posiciones. Lo que sí se conserva es ese aspecto de espalda angulosa, con bastante redondeada, no es tan plano como en Ruficolis. Y lo mismo pasa en Pusilla, si nos vamos al siguiente. Vale, pues vemos, ¿no? En este caso están horizontales, son Pusillas horizontales, pero vemos que conservan todo ese pecho barrigote bastante profundo y bastante gordo. Vale, y finalmente una diferencia que sirve bastante si nos fijamos es si pones el eje central de las patas del pájaro, en Ruficolis tiene más o menos la misma cantidad de cuerpo delante y detrás, porque tiene mucho esa proyección, esas terciarias muy largas. En minuta tiene algo más, pero no mucho más de pecho por delante del eje principal del cuerpo. Y en Pusilla, en cambio, por eso que comentaba, de que tienen el pecho tan grande, queda mucho más masa por delante. Entonces son tres diferencias sutiles. Esto ayuda sobre todo a coger la estructura, esa proyección, o sea, ese primer vistazo. Y sobre todo en plumaje invernal, cuando no podemos apoyarnos en el plumaje, es muy útil estos aspectos de estructura. Vamos a ver más detalle. Bueno, en esta imagen que hay un Pusilla y un minuta juntos, esto fue en Asturias hace un tiempo, la idea es que todo lo que os he contado está muy bien, pero luego les vemos juntos y apenas vemos diferencia. Así que las cosas de estructura hay que tomarlas siempre con cuidado, sobre todo viendo vídeos donde se ve más o menos cómo va cambiando y algo más que en estas fotos así individuales. Vale, vamos a ver diferencias. Bueno, Correlimos menudo es una especie familiar, ¿no? Es una especie es la más oscura arriba de todas porque tiene los centros de las plumas muy oscuras y entonces contrasta bastante con las partes inferiores que son muy blancas. Pero a la vez de verse la más oscura por encima, tiene los bordes de las plumas más coloreados. Entonces es una mezcla curiosa porque es oscuro pero a la vez colorido. Tiene bordes naranjas, tiene bordes blancos, tiene bordes canelas. Y también, bueno, tiene ese aspecto curioso con el pico muy fino, una ceja bien contrastada y a menudo también es diagnóstico. Estas motitas negras que vemos aquí, motas gordas y negras, es diagnóstico si están presentes, que no pasa siempre. Y luego lo que en las guías siempre mencionan, que habéis oído mucho seguro, es la V blanca, que no se ve siempre, está formada un poco... Ahí la ha marcado en verde, ¿vale? Son dos líneas blancas que quedan en la espalda, una por las plumas del manto y otra por las escapulares, que forman una especie de uva, ¿cómo ando? De V en mitad de la espalda. Entonces, bueno, en distancia se ve bastante bien y es un rasgo bastante útil. Pasamos... Yo creo que vamos bien de tiempo, Guille, puedes relajar. Vale. Sí, respira un poco más. Eso es que no sabes Que te vas a ahogar. viene. Ah, vale. Vale. Correlimos cuello rojo, curiosamente, es bastante, bueno, llama la atención lo pálido que es y el poco patrón que tiene, sobre todo en la cara. Tiene un color general como gris, cuando está muy fresco es gris y luego se va tornando más marronáceo, pero como veis, pues apenas tiene contraste, apenas tiene patrón, excepto unas marcas blancas que vamos a comentar en más detalle después. Como veis, en estas dos aves se ve muy bien esa estructura alargada, es bastante llamativo y el pico corto que vamos a ver después. Pero básicamente lo más relevante casi es que no tiene patrón. Como veis, sí que tiene unas motitas pequeñas aquí en el pecho, pero no son negras, son marronáceas y a menudo tiene una banda completa pectoral de un color marronáceo difuso, como si fuese un poco acuarela. Es difícil de ver, pero bueno, también es algo característico. Pusilla, que es una especie con la que estamos más familiarizada, es fundamentalmente, es también bastante uniforme de color, es gris, tornando a marronácea según avanza el verano, según se va desgastando, pero básicamente no tiene grandes contrastes, no tiene mucho color y es algo más oscura que cuello rojo. Entonces, esto es la coloración general, lo que entra en los ojos cuando los vemos de lejos, pero para asegurar una identificación, porque hay aves muy, muy parecidas, hay que fijarse en pequeños detalles y es lo que vamos a hacer. Fijándonos en cabeza, primero en la cabeza, después en detalles del ala y finalmente la proyección primaria que puede ser muy, muy diagnóstica, ¿no? Sobre todo para Pusilla y Ruficolis. Si vamos con la cabeza, vale, pues las cabezas, si nos fijamos, son bastante diferentes. Minuta tiene una coronilla, a menudo canela, con un estriado muy fuerte y contrasta con la nuca. Entonces la nuca se le forma como una especie de collar gris que le contrasta con ese capirote que tiene de coronilla. Y bueno, tiene una ceja más o menos marcada, no extremadamente, es un poco intermedio en ese sentido, pero tiene una ceja blanca contrastada.
Pusilla no tiene ese color canela en la coronilla, pero sí que tiene un estriado, bueno, notable, ¿no? En la coronilla que contrasta un poco con la parte de la nuca que es más grisácea. Pero sobre todo en Pusilla lo que es más relevante es una ceja blanca muy contrastada que se cierra detrás del ojo y que es muy limpia. Y en cambio en Ruficolis lo que vemos es, como decíamos antes, es el que menos patrón tiene. Entonces, algunos ejemplares tienen algo de ceja, pero la mayoría de ellos tienen una ceja muy sucia, a veces prácticamente sin ceja, y entonces la cabeza se ve muy uniforme, da una sensación, bueno, curioso, como de llevar una capucha básicamente sin apenas contrastes. Hay diferencias en el pico que vamos a ver ahora. Bueno, Minuta tiene el pico más largo y sobre todo más puntiagudo, da una sensación siempre de pico muy puntiagudo bueno, porque la punta es muy fina, ¿no? En Pusilla el pico es intermedio, hay mucha variación entre picos muy cortos y picos muy largos, pero tiene una base muy gorda y sobre todo tiene una punta muy gorda, muy roma. A veces se ensancha un poco en la punta y da una sensación de gota de agua. La verdad es que es menos común de lo que dicen las guías. Y Roficolis lo que tiene es un pico muy corto, ¿vale? Pero ancho en la base. Entonces da una sensación como que se estrecha un montón. A veces, sobre todo en los machos, es extremadamente exagerado cuánto se estrecha y parece casi un aspecto ganchudo con ese ángulo final que tan característico. Y un rasgo que a menudo se dice en la identificación para diferenciar tanto Mauri y Pusilla, los pips, como los stins, Minuta y Ruficolis, es la presencia de una comisura bucal, que tenemos nosotros aquí básicamente. En realidad la comisura está presente en ambos, pero lo que ocurre es que en Minuta y en Ruficolis la base del pico, no está alineado, la mandíbula superior y la mandíbula inferior. Lo he puesto ahí donde pone comisura, veis que la base de la mandíbula superior y la inferior no está alineado. En cambio, en Pusilla forma una línea recta. Y esto parece una tontería, pero a veces le da una sensación como de, no sé, la comisura le da una expresión más humana, digamos. Parecen mejores los Minutas y los Ruficolis que los Pusilla, que es una expresión un tanto anodina, digamos. Por esa base. Estas cosas parecen tonterías, pero en cuanto haya un rasgo que mínimamente humano, como que te cambia un poco la sensación del pájaro. Seguimos. Fijándonos un poco en el ala. Esto es Minuta. Bueno, lo que decía antes, son los más oscuros arriba porque tienen los centros de las plumas negros, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, todas las escapulares son el centro de la pluma muy negro y lo que forma esa V es que todo el borde de la pluma es blanco. Y repito, todo el borde de la pluma, como podéis ver así, alrededor de la pluma es blanco, ¿vale? Las cobertoras del ala son canelas y unos bordes bastante marcados, canelas, pero contrastando con el centro de la pluma negro. Y lo mismo pasa en las terciarias. Son terciarias muy negras, que vemos abajo, ¿no? Y con el borde de la pluma típicamente naranja. Si vamos a Pusilla, que es la siguiente especie, vamos a visitar las tres plumas, pues las escapulares también suelen ser negras, ¿vale? Y ahora el blanco, bueno, esto es un poco intermedio entre Ruficolis y demás, pero el blanco suele ser más restringido y sobre todo en la punta, ¿vale? Ahora vamos a Ruficolis y lo vemos mejor, pero es un blanco más restringido y por tanto no forma esa V que veíamos antes, no forma esa línea que esta es típica de Correlimos menudo. En las cobertoras del ala, en la imagen intermedia, la imagen típica son cobertoras grises y luego el cañón de la pluma es oscuro y al final tiene una mancha oscura. Entonces forma una especie de ancla, ¿vale? No es muy obvio en este ejemplar, lo vamos a ver en otros, pero tienen como plumas grises con anclas negras que se ven en las cobertoras y es un patrón muy típico que se puede ver en algunos ejemplares. Y luego las terciarias, pues la verdad es que hay bastante variación, desde centros negros como Minuta hasta centros grises como en Ruficolis. Entonces, las terciarias son no son muy concluyentes. Solapan con ambas especies, ¿no? Y si finalmente vamos a Ruficolis, pues así, vemos que el plumaje es fundamentalmente gris y las escapulares tienen ese patrón que en la literatura se llama uñas de manicura porque tiene justo, la pluma es negra, pero el final justo es blanco y parece que es una uña pintada, ¿vale? Y está así como disperso varias veces estas cuñas blancas que se ven bastante bien en el plumaje fresco. Luego el ala es... Perdona, Guille, se llama manicura francesa. Ah, vale, perdón. Que Perdón por el tecnicismo, la falta de Calidris vas muy bien, pero de manicura flojeamos. De manicura flojo. Vale, pues eso. Lo digo porque es más fácil de recordar, solo el borde blanco, para los que estén familiarizados con la manicura. Vale, ok. Y el ala, como vemos en las cobertoras alares, pues son gris con el cañón negro, pero normalmente no tiene ese ancla. Si recordáis en Pusilla, al final hay una especie de forma negra, pues aquí se ve muy uniforme, el ala es muy uniforme, ¿vale? Y las terciarias, que esto es lo que aparece en la Collins, es la principal diferencia cuando hablamos de Ruficolis, las terciarias son grises. Hay algo de variación, a veces parecen oscuras, pero fundamentalmente son grises. Y eso diverge sobre todo de Minuta
y en gran parte de algunos pusilla. Entonces, siguiente slide. La matriz de confusión, ¿no? Menudo, semipalmeado y cuello rojo. Las escapulares, recordamos, negras en menudo. O sea, el centro de la pluma es negro en todos, pero en menudo el borde es blanco en toda la pluma y en semipalmeado, en cuello rojo, es solo el final. Sobre todo en cuello rojo, con esa manicura francesa que nos decía Marcel, siendo muy obvio, ¿no? Y luego, si nos vamos al ala, pues el centro de la pluma es negro en menudo y con los bordes canelas, y luego es grisáceo con esas anclas en semipalmeado y simplemente grisáceo sin el borde blanco en cuello rojo. ¿Vale? Entonces, esto son diferencias sutiles, pero se ven y cuando te fijas lo vas viendo. Esto está muy bien para juveniles muy frescos. Lo que ocurre es que las aves se van desgastando. Hay un proceso de grisificación, o no sé muy bien cómo decirlo, de los juveniles. Esto pasa en pusilla. Nosotros tenemos la imagen de que pusilla es un bicho gris y no es gris, es un bicho con color. Lo que pasa es que cuando nos llega a nosotros suele ser a mediados de septiembre y ya está muy, muy desgastado. Estos son ejemplos de coralimus menudos ya desgastados a finales de septiembre, principios de octubre. Se van volviendo todos bastante marronáceos. Si vamos al siguiente slide, son ejemplos de pusilla. Estos son vistos en España, ¿vale? A finales de septiembre y principios de octubre ambos. Es lo que decía, se ven mucho más grises que cuando vas a Estados Unidos y ves aves en paso en agosto que tienen colores naranjas, son mucho más vivos de coloración, y ese desgaste, el borde de la pluma se va eliminando. Pasa. Y los vemos mucho más uniformes. Y lo mismo pasa en cuello rojo. Estos son ejemplares de Malasia, Australia, ya en septiembre, octubre, ya veis, están mucho más grises y son esos patrones, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando nos llegue uno aquí, ¿cómo va a llegar? ¿No? ¿Tan desgastado como estos o tan fresco como los otros? Probablemente venga del norte de Europa y todavía no le haya pegado el sol duro de aquí o del trópico. Entonces, esperemos que llegue más fresco, pero bueno, es la duda. Vale, ¿cómo voy de tiempo? Voy Bien, justillo, bien. venga. Vas bien, vas Bueno. bien. Dale, hombre. Vale, un aspecto clave es la proyección primaria, y esto creo que se le ha dado muy poco importancia en la literatura. En menudo la proyección es larga, pero no es larguísima. Creo que es de larga, creo que es igual de cuello rojo, pero no se nota tanto por esa forma que decíamos tan alargada, ¿no? Pero lo importante es que en semipalmeado es muy corta. Y no solo es que sea corta, es que además es como Roma. Si veis, si os fijáis, si llegáis a verlo, la forma de la primaria es como muy redondeada y no es tan puntiaguda como en las primarias de minuta y cuello rojo. Esto se ve bastante bien. Y en cuello rojo, bueno, de nuevo son pájaros muy alargados y con bastante proyección. Típicamente se ven 2 o 3 primarias, mientras que en semipalmeado se suele ver 1,5. Además, en semipalmeado, bueno, en minuta y en cuello rojo suele sobrepasar la cola, mientras que en semipalmeado la cola sobrepasa un pelín las primarias. Estas cosas hay bastante variación. Y hay otra pequeña diferencia que está relacionada un poco con la fórmula alar y con la longitud de las migraciones, es que el espaciado en las primarias es diferente en menudo y en cuello rojo. Las 3 últimas primarias que se ven suelen tener un espaciado más o menos regular, mientras que en pusilla, es que no sé qué primarias son, pero bueno, ya veis que se ve una diferencia muy grande entre la última y la penúltima de las primarias, que la última asoma solo un poquitín, ¿vale? Esto ya son detalles que, si estás viendo esto, ¿por qué no le ves las semipalmeaduras, que es lo que realmente es diagnóstico, ¿no? Entonces, por acordaros que semipalmeado tiene esas semipalmeaduras. Un aviso, porque normalmente en la mayoría de las imágenes se ve muy bien, pero hay ejemplares con muy pocas semipalmeaduras y a veces es bastante difícil de ver. Si estás en una playa, típicamente en Galicia o en Canarias, que se ven muy cerca, los ves justo debajo tuyo, no es tan difícil, pero en estuarios y demás, ver la semipalmeadura a veces cuesta. Y además en menudo o en ruficolis pasa lo contrario, ¿no? Que muchas veces están andando en barro, llena de barro, y parece que tiene algo ahí en el medio que no sabes muy bien identificar. Pero bueno, esto es realmente lo diagnóstico. Vale, entonces, por sintetizar un poco las grandes diferencias, minuta y pusilla, ¿vale? Lo de abajo, es un problema que nos vamos a encontrar sobre todo en agosto y sobre todo en septiembre. Y la identificación se basa en aspectos de plumaje, en análisis de los patrones de pluma, y también la estructura del pico, que es muy gruesa siempre en pusilla, ¿no? Para minuta y para ruficolis hay que prestarle muchísima atención a las terciarias y al patrón de las primarias, porque todo lo demás, la estructura, el pico, hemos visto que hay diferencias, pero es raramente diagnósticas. Y esto sobre todo hay que empezar ahora, es octubre, cuando parece que hay más probabilidades de que aparezca uno de estos, ¿no? Y a la vez, realmente lo más difícil, como vamos a ver ahora, es ruficolis y pusilla, que hay ejemplares muy, muy parecidos, por paradójico que parezca, y donde hay más que darle más peso es a la proyección primaria, que como hemos visto es muy larga en pusilla, perdón, en ruficolis, y muy corta en pusilla. Entonces, quizá en ejemplares muy difíciles sea la proyección el carácter más diagnóstico.
Vamos a ver algunos ejemplos, si me dais unos minutillos, ¿vale? Empezamos por fácil. La primera impresión, un bicho oscuro arriba, pero con muchos colores. Rápidamente vemos la V blanca o el principio de V, esa línea blanca que hay en el dorso, ¿no? Todas las escapulares muy negras, marcadas, las terciarias y todas el ala, ya vemos los bordes naranjas. Esto es un minuta sin, bueno, trivial, ¿no? Hemos empezado en lo facilito. Vamos a darle, vale. Este es un minuta también, ya enseguida vemos esa línea blanca en la espalda, ¿no? Pero bueno, ya es un poco más gris, ya vemos que tiene cierta complejidad. Si repasamos otros caracteres, pues bueno, vemos que es típico, todas las plumas del ala tienen el centro negro, las terciarias tienen el centro negro, la proyección primaria es larga, eso enseguida nos descarta, esa proyección ya nos descarta pusila, y luego pues el pico es corto, es parecido a ruficolis, pero bueno, lo demás ya vemos que tiene una ceja profunda, un capirote con un estriado muy marcado, otro minuta. Ya empezamos a ver minutas más grises, más avanzados en el otoño probablemente. Entonces, bueno, no es un bicho extremadamente difícil, pero bueno, ya vemos que tiene cierta complejidad. Este ejemplar, no sé si en parte también es la luz, pero por ejemplo tiene unas terciarias que te quedas mirando diciendo eso es gris o negro, ¿vale? Quizá en otra luz sean claramente negras, pero son estas cosas de las fotos que añaden complejidad. Por lo demás, pues bueno, ya veis, la proyección primaria es larga. Todas las cobertoras del ala son negras, con todos los bordes extremadamente bien marcados, el blanco completo alrededor de las escapulares, el ala, los centros muy negros, sin ningún patrón interior, y otras muchas. Bueno, ya vemos la espalda, que es algo angulosa. En este caso veis que está horizontal, pero no se le ve la parte de atrás muy alargada. Bueno, otro minuta. Venga, vamos a entrar con cosas más interesantes. Ahora, tenemos un bicho que ya de primeras nos da esa sensación pesada. Se le ve, bueno, más gordo, ¿no? Más compacto, no tiene mucho cuello. Tiene una ceja muy, muy marcada, una ceja blanca muy, muy marcada, ¿vale? El pico, si nos fijamos, es grueso, con una punta roma bastante consistente. Y la base es completamente recta, apenas tiene comisura, ¿vale? Eso es también bastante obvio. Si nos fijamos en el plumaje, bueno, no tiene proyección primaria o tiene muy, muy poca, ¿vale? Apenas por detrás es alargado. Y finalmente, pues si nos fijamos en el plumaje, lo que llama la atención son esas anclas que comentábamos, ¿vale? Que es el cañón negro y al final se abre y forma como una ancla. Entonces esto, bueno, sin duda es un pusilla sin mucha discusión, ¿no? Como veis, este es de Estados Unidos en agosto y ya veis que tienen más color de lo que estamos nosotros aquí acostumbrados, ¿vale? El siguiente, voy a ir un poco más rápido, es otro pusilla. Lo mismo, tiene colores naranjas para que veáis que no son tan grises como nos llegan a nosotros. No tiene mucho misterio este tampoco, una ceja blanca muy, muy profunda, el pico es muy corto, hay mucha variación, esto probablemente sea un macho, pero es gordo, el final no se afina, la base tiene algo de comesura, pero si veis el pico, la base es muy, muy recta, y luego si nos vamos a la proyección primaria, pues nada, apenas la asoma primarias al final. También tiene un pecho muy consistente y las anclas, de nuevo las anclas esas en las bajas escapulares y en las cobertoras del ala, pues son muy obvias. Otro pusilla. Vale, ya vamos entrando en faena, ¿no? Vemos un ave muy gris, vemos un ave que la cabeza no tiene patrón, no es para nada conspicuo, no tiene ceja, el estriado es muy uniforme tanto en la coronilla como en el cuello, tiene un pico muy corto y si fijamos, es verdad que en este caso la cabeza queda arriba, ya digo que la postura no es infalible, pero sí que vemos un ejemplar muy, muy alargado y bastante horizontal de cuerpo, ¿no? Si nos fijamos en las terciarias no se ven muy bien, pero parecen grises y todo el ala es muy, muy gris. Si pudiésemos hacer zoom, veríamos que hay manicura francesa empieza a desgastar, pero bueno, sí que es patente, ¿no? Entonces, este es un Rhoficolis, sin duda, fresquito y bastante chulo en Japón. Vamos al siguiente. Otro ejemplar gris, ¿vale? La asoma mucho la proyección primaria. Tenemos un pico muy corto. Este tiene algo más de ceja, pero sigue sin ser una ceja blanca nívea, digamos. No contrasta mucho coronilla con el cuello, entonces la cabeza se ve bastante uniforme. Y de nuevo vemos un ala muy gris. Las terciarias son también muy grises. Y luego las escapulares sí que tienen el centro negro, pero tiene el borde blanco. En este ejemplar quizá no se vea tan bien, pero bueno, sí que parece tener manicura francesa. De nuevo estamos ante un Rhoficolis. Hay otras muchas características. También se me ha olvidado mencionar al principio que Rhoficolis se suele ver bastante paticorto, como en este ejemplar. No sé hasta qué punto es que realmente son paticortos o que la postura les ayuda a parecer paticortos, pero bueno. Vamos a ver más casos. Vale, vamos calentando. Esto es un minuta, lo avanzo desde ya. Tiene la proyección primaria larga.
luego vemos los centros de las plumas oscuros, pero bueno, ya es un poco más guarro, no se ve muy bien, ¿verdad? Da una sensación un poco más extraña, pero bueno, si vamos analizando, pues sobre todo los centros de las plumas del ala oscuros y rodeados de naranja y las terciarias, es bastante diagnóstico. Este tiene la... Vale, seguimos. Nada. Dale, iba que a vas decir que bien. iba a decir que este, por ejemplo, tiene bastante ceja, pero bueno, para que veamos que hay variación en los diferentes caracteres. Si vamos al siguiente, bueno, este es un ave muy desgastado ya, entonces se ha comido todos los bordes y no vemos nada más que una espalda negra. Quizás sea un caso extremo, ¿no? Pero bueno, para que veamos que vienen en muchas formas y en muchos colores y hay que estar preparado para, aunque quizás sea algo sorprendente, luego estructuralmente este es un minuta muy típico, pero ser un poco analíticos y no dejarse llevar por la primera sensación, sino fijarnos fijarnos en los detalles de plumaje. Vamos, que he metido alguno más. Vale, este ejemplar me gusta mucho porque el primer vistazo es muy gris, ¿vale? Entonces nos llevaría, de hecho las terciarias las tiene grises, nos podría llevar a pensar en ruficolis, pero bueno, enseguida si nos fijamos, pues tiene la proyección primaria muy corta. Se le ve bastante pesado, no es esa figura alargada que veíamos antes, sino que tiene un pecho y una barriga bastante prominentes. El ala tiene algo de ancla, es difícil de ver, pero se ven algunas plumas quizá deberíamos haber hecho un poco más zoom, pero se ve algo de ancla. Es verdad que este ejemplar parece tener algo de manicura francesa, pero es que en pusilla puede darse. No es tan obvio como en ruficolis, pero el patrón es bastante similar. Pero sobre todo aquí la clave está en la cabeza. Cuando vemos esa cabeza, esa ceja tan marcada, tan blanca y tan contrastada, ¿vale? Y después un pico que es más o menos corto, quizás es algo más largo para lo normal en ruficolis, pero sobre todo vemos la base muy plana y muy grueso, sin afilar en la punta. Pues bueno, un pusilla también. Vale, para ver que hay bastante variación, este es un pusilla menos típico, vemos que tiene algo de proyección, vemos que tiene un pico muy fino y bastante puntiagudo. Bueno, un ejemplar que puede causar problemas, además le vemos esa figura un poco alargada, sin duda un ejemplar interesante. Viendo los detalles de plumaje, ya vemos que es pusilla porque, entre otras cosas, el ala podría apuntar a ruficolis, pero vemos que las terciarias son oscuras y luego las cobertoras alares pues tienen algo de ancla y son más oscuras de lo que sería y con un borde externo blanco bastante más marcado de lo que serían ruficolis. Entonces, este ejemplar no es un pusilla típico y es bueno tener presente pues, que hay bastante variación y hay ejemplares que pueden dar problemas si no analizamos bien. Hay un buen porcentaje de ejemplares que, bueno, yo creo que en el campo se deben ir sin identificar. No muchos, pero algunos sí. Este ejemplar, fotografiado por Jesús Menéndez este año, fue un buen susto. Es uno de los de los minutas más tipo pusillas, ¿vale? Ese primer vistazo, esa ceja blanca tan contrastada, tan cerrada atrás, se ve muy grisáceo en general. Apenas los bordes son bastante blanquecinos, no tan naranjas. Entonces, tiene un aspecto un tanto... Bueno, confuso. Además, el pico, como tiene mucho barro, se ve muy grueso. Pero luego, si somos un poco más analíticos, como decía antes, pues vemos que tiene una proyección primaria enorme. Es muy alargado por detrás. Esa proyección primaria descarta pusilla. Es muy alargado por detrás. Y luego los centros del ala, pues es verdad que no es el ejemplar más obvio, pero son bastante negruzcos. Entonces, en este caso, pues bueno, tenemos un minuta con un aspecto algo de pusilla, ¿vale? Pero para que veáis un poco que no hay que dejarse llevar por esa primera impresión, sino ser un poco más analíticos. Vale, este ejemplar, que parece una portada de algún libro de Ian Lewington, es un ruficolis que se vio en Alaska. Curiosamente, por la postura, bueno, está descansando, está con el plumaje un poco rizado, entonces se ve más forma de pelota, pero de nuevo vemos el pico, por ejemplo, este es un típico pico de ruficolis que es muy ancho en la base y muy finito en la punta. Entonces, tiene como esa forma de gancho curiosa, bueno, un perfil bastante curioso. Tiene algo de ceja, no mucha, la cabeza es bastante plana, sin un estriado no demasiado conspicuo y no contrastando la coronilla con la nuca. Y luego si vemos la pluma del ala, pues sí que es perfecto para ruficolis. Esas plumas naranjas típicas, un poco a lo Mauri, ¿vale? Esas escapulares. Luego vemos algo de manicura francesa. Y luego tanto el ala como las terciarias, pues bastante gris. Sí que tiene el cañón negro, pero no tiene ancla. Y el ala se ve muy gris, descartando minuta. Bueno, pues un ruficolis muy bonito. Esto es un minuta, por comparación, que da cierta semejanza, ¿no? Si lo vemos a primera vista. Parece grisáceo en general, pero bueno, si nos fijamos un poco en detalle, una cosa que se ve muy bien en este ejemplar es que el cuerpo tiene esa forma de balón y luego la proyección es alargada, pero le sale como separado. No es como en ruficolis, que está mucho más integrado en el perfil del cuerpo.
Vemos una espalda un poco angulosa, con esa forma del cuerpo algo más cuadrada, y si nos fijamos en el ala, pues los centros de las escapulares son negros y los centros de las terciarias y las cobertoras alares quizá no se vean muy bien, también son negros. Este es el truco aquí que nos apunta de nuevo a Minuta. Vale, este le vamos a pasar, es otro Minuta, simplemente, bueno, tiene ese aspecto grisáceo inicialmente, pero luego lo analizas y las plumas los centros de las plumas del ala son muy negros y enseguida nos lleva a Minuta. Vale, voy a comentar ya solo 2 pájaros más para no enrollarme más. Este es otro pusilla, ¿vale? Es muy gris, es muy pequeñito. Vemos que tiene un pico muy, muy pequeño, muy, muy corto, seguramente otro macho, ¿vale? No tiene o sea, no tiene el ángulo, el pico grueso típico de pusilla, pero tampoco tiene esa forma que decíamos casi un poco ganchuda con ese ángulo final de ruficolis, ¿vale? Aquí un poco la clave de este pájaro, por un lado, sería que seguimos viendo, a pesar de que es pequeñín y se le ve, bueno, no muy pesado, sigue teniendo un pecho muy, muy gordo, entonces estructuralmente tiene mucho el peso hacia adelante y la forma final del cuerpo es muy fina y sobre todo no tiene proyección, apenas le tiene proyección. Si nos fijamos, bueno, veis, la asoma un poquitín. Y luego si nos fijamos un poco más en las plumas del ala, pues son grises, podrían recordar un poco a ruficolis, pero en el fondo el borde es bastante blanco y bueno, en el fondo creo que esto es más o menos compatible con ruficolis. La ceja sí que apunta más a pusilla. Y yo creo, si os parece, lo dejamos aquí porque, bueno, este era otro ejemplo de pusilla con picos pequeños para, acordémonos, ¿vale? Porque la verdad es que cuando salen aquí pusillas son todos bichos súper típicos. No sé si es que los bichos menos típicos son raros o simplemente y estadísticamente pues no nos llegan o simplemente que se nos pasan desapercibidos. Yo creo que simplemente es que son más raros, pero bueno, tened en la mente que hay un montón de variabilidad y que hay pusillas con los picos muy largos. Y si queréis lo dejamos aquí, que ya me he pasado un buen rato hablando y bueno, espero que haya servido para una terna de especies que realmente a veces se dan casi por imposibles, sobre todo ruficolis, pero con un poco de estudio y si os miráis el vídeo este que hemos pasado, pues bueno, ayuda mucho a entender cosas y a familiarizarse. Yo creo que, Guille, no hay ninguna queja a todo lo que has dicho. De hecho, no sé, o sea, no sé cuántos te quedan, pero no creo que le importase a nadie que siguieras. De todas formas, no sé cómo está el chat, Marcel. ¿Está la gente participando o cómo está la cosa? Sí, el feedback de esto ha sido muy bueno, Guille, que lo sepas. Y sí, ha habido bastante participación. Agradecer a la gente que se anima a participar y a la que no, pues igual el próximo programa es un buen momento para empezar. Bueno, lo comentaba sobre todo porque habíamos ahí propuesto un jueguecillo que, si queréis, ya que son 2 minutos o algo así, lo podemos hacer, no sé cómo lo ves tú, Guille, que era poner pues 3 correlimos de estos pequeños y bueno, pues a ver si Guille después de estas explicaciones nos decía qué especie es o si hay que reportar al bicho en Iber y bueno, molaría que la gente que está participando en el chat pues lo viera y dijera también su opinión sobre el bicho. No sé qué os parece, si veis que vamos muy tarde lo cortamos, pero... Venga, un minuto. Venga, va. Vale. Vale. ¿Da tiempo a que responda la gente? Os voy diciendo. Tú lo tienes clarísimo, ¿no, Guille? Yo no. Claro, también tú como que lo ves así, ¿no? De pequeñito. Sí. Igual te lo tenía que haber pasado por WhatsApp. Bueno, de momento tenemos 4 minutos. Igual he sido un poco perra, ¿no? 5 minutos, un pusilla. Bueno, Guille, ¿te mojas? Te moja. Ah, tú sabes la respuesta, ¿no? Bueno, sí, o lo reportamos a Iber, que yo las he cogido de ahí y yo no me mojo nada. Yo ahora me podría mojar después de esta clase que ha estado, pero... ¿Qué? ¿Cómo lo ves, Marcel? Yo diría pusilla. Yo también. Pues, la verdad es que este bicho tiene... Oye, espera, hombre. Lo Tiene la proyección larguita, pero... Tiene la proyección larguita. Venga. Nada. Es que os lo habéis pensado mucho. Vale. Joder. Vamos con el siguiente. Que has cogido las fotos más difíciles de todo Evil. Sí. Lo siento. Hombre, era un poco la idea, ¿no? Vale, sí. A mí esto no me lo hagáis nunca, ¿eh?
que me voy. A ver. Ahora tenemos... Hay gente que dice que ya no juega. ¿Eso es lo que has conseguido, Ana? Joder, lo siento. Hay bastante unanimidad con Ruficolis. Creo que van 6 Ruficolis y un Pusilla. 7 Ruficolis y un Pusilla. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que es un Ruficolis, pero has cogido uno muy jodido. Muy difícil, sí. Con la proyección enana Efectivamente. y... Mira que no sabía si lo estaba haciendo bien y parece que lo he hecho de puta madre. Bueno, es que este no sé qué le pasa, pero está en... ¿cómo se ha puesto? ¿Cómo se dice? Batidos de proteínas a tope. y es súper anguloso en la espalda. Es como para destruir todo lo que has explicado, Guille. Bueno, y vamos con el último. Dale. A ver. Hay gente ya insultándote, Ana, en el chat, que lo sepas. Bueno, si os sirve de consuelo, yo no habría dado ni una. Así que, todo bien. A ver, vamos a dar un minuto para Un minuto de respuestas. silencio. La cosa era poner cosas jodidas, hombre. Vale, van 3 Pusillas. Hay gente diciendo que este no ha salido en el programa de hoy. Bueno, hay mucha unanimidad con los Pusillas y hay gente comentando anclas, cual está genial. Vale, pues ¿qué decís vosotros? Pusilla. Pero te has cogido Espera un todos los... segundo. O sea, yo esto, si me lo pones así de primeras, te hubiese dicho minuta. Estoy pensando ahora Sí, yo mal también. en tu psicología. Yo voy a decir minuta. Pusilla. Bueno, Eres muy mala, ¿eh? también el que Ya quedaba. La verdad Ya es que verás sí. cuando te toque a ti. No, a mí esto no me lo hacéis porque se va la conexión, ¿sabes? O sea, esto se corta el programa y ya está. A ver, en realidad mola ver estos bichos porque estas cosas son las que nos comemos muchas veces y bueno, que al final lo que decías, que puede haber mucha variabilidad y luego que las posturas cambian mogollón, entonces yo qué sé, mola un poco ver bichos complicadillos. No sé, yo creo que ha sido brutal, no tenía ni idea de muchos de estos bichos, así que gracias por la explicación, Guille. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. La semana que Yo no viene... te doy las gracias, ¿eh? Bueno, ya te deberé algo, Por una lo mal que te cerveza has o lo que portado. sea. Es broma. Bueno, y nada, eso, recordad que la semana que viene ya estarán por aquí Hanna y Xavi, así que nada, mil gracias por vernos, mil gracias por la participación, perdonadme que he sido un poco cabrona y nada, que aún así os quiero muchísimo. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy y la semana que viene más y mejor y a lo mejor con mejores personas que no yo. Así que cuidaos Eso mucho. seguro. Muchas gracias. Chao, buena semana, chao. Un Adiós. abrazo.